Apple está cara. Estamos en un excelente momento para deshacernos de nuestras posiciones o incluso, para los más atrevidos, ponerse en corto. Hoy vamos a ver por qué, aquí en Invirtiendo como Tiburones. Buenas tiburones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hace poco recibí un artículo, tesis de inversión, que se titulaba Short en Apple. Hoy os voy a hablar de ese artículo, os voy a poner los argumentos que pone encima de la mesa para que entre todos discutamos si realmente Apple está cara o no está cara, si hay que vender sus acciones o realmente podemos esperar porque seguirán subiendo en el largo plazo. Y al final del vídeo espero vuestros comentarios aquí abajo para saber si estáis de acuerdo o no con la conclusión final. Apple es una empresa tecnológica estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos, software y servicios en línea. Al finalizar el año fiscal 2022, en septiembre del año pasado, las ventas eran de 394 billones de dólares, distribuidos casi un 20% en servicios y el otro 80% en productos de la forma que se puede observar en el gráfico. Destaca que en 2022 el 52% de las ventas de Apple provienen del iPhone, más o menos como el resto de años anteriores. Apple es la empresa más grande del mundo, con una capitalización bursátil de 2,5 trillones de dólares. Equivale en capitalización bursátil a la suma de Tesla, Alibaba, Shell, Oracle, Nike, Disney, McDonald's, Salesforce y Adobe. Hasta hace relativamente poco, Apple ha cotizado a unos ratios PER por debajo de 20 veces. No es hasta finales del 2019 aproximadamente que supera esta cifra. Incluso en el año 2016 cotizaba a un PER de tan solo 10 veces, momento en el cual Warren Buffett empezó a coger posiciones en esta compañía. Y lo hizo hasta mediados del 2018, cuando el PER ya empezó a ir hacia arriba. Actualmente casi el 39% de la cartera de Warren Buffett es Apple y posee un total del 5,73% de las acciones de la compañía. Desde esa primera adquisición de Warren Buffett, la acción se ha multiplicado por 6 veces. El problema que se marca en el artículo son las ventas de Apple, que en este último año casi son de 400 billones de dólares. Se dice en este artículo que va a ser muy difícil no solo seguir creciendo a los ritmos que lo venía haciendo, sino que incluso las ventas decrecerán en los futuros años, como ya ha pasado en este primer trimestre del año 2023, en el que las ventas han caído un 5,5%. La propia Apple ha advertido de los problemas de producción que tiene con su actual iPhone 14 y de la dependencia que tiene de China. China les está creando unos grandes problemas, ya que ahí no solo produce gran parte de sus productos, sino que también representa un 19% de las ventas. En cuanto al iPhone 14, se comenta que las características de este teléfono son muy similares a las del teléfono anterior y hay muchos consumidores que prefieren comprar el modelo anterior con un descuento en vez de gastarse más dinero en el modelo actual. Todo ello, obviamente, para recortar gastos personales, pero es que a esto también hay que sumarle la dificultad de la cadena de suministros que existe actualmente en el mundo y también, e incluso mucho más, en Apple. Todo esto es súper importante porque, como acabamos de ver, el 52% de las ventas de esta compañía dependen del iPhone, y si estas caen, cae el conjunto de ventas total de la compañía. Por otro lado, los servicios que tiene la empresa, que representan casi un 20% de las ventas, también están en serios problemas. A pesar de aumentar los precios en Apple Music, Apple TV y Apple One, el crecimiento en los últimos trimestres se ha estancado y, por el contrario, los gastos se han disparado. Por ejemplo, Apple TV tan solo ha sido capaz de conseguir un 5% de todos los suscriptores que se han suscrito a cualquier servicio de streaming en Estados Unidos. En cambio, Prime ha conseguido un 14%. Y la cuota de mercado de Apple TV está tan solo en un 6%, y bajando. Todo y con estos resultados que acabo de mencionar, Apple TV va a subir su precio de 4,99 a 6,99 dólares para paliar esta subida de costes que acabo de mencionar.
Costes encima que se prevé que subirán en los próximos años de forma exponencial. Lo realmente increíble en este sentido es que el precio propuesto, $6,99, se asemeje mucho al precio actual de Disney Plus. Si comparamos lo que ofrecen las dos plataformas, no hay punto de comparación posible. Apple TV está muy, pero que muy por detrás. En el último trimestre, que es el primero del año fiscal y que representa el 40% del cash flow de la empresa, revisando los últimos años, este ha caído más de un 40%. Según este artículo, el free cash flow para 2023 podría ser de tan solo 80 billones de dólares. Teniendo en cuenta que es una empresa enorme y no va a tener el crecimiento que ha tenido en años anteriores, el múltiplo actual sería de unas 30 veces free cash flow para el año 2023 o un 3,4% yen, lo que es bastante caro para la media histórica de Apple. Entre caja y marketable securities, Apple tiene unos 51 billones de dólares que podría dedicar a la recompra de acciones, cosa que ya ha hecho en el pasado, eliminando un 40% de las acciones de Apple de circulación. Sin embargo, los gastos de Apple están aumentando considerablemente y es posible que no pueda seguir este ritmo de recompra de acciones. Si a esto le sumamos una posible caída de las ventas de tan solo un 10%, nos encontramos que el free cash flow podría desplomarse un 50%. Esto haría caer el precio de las acciones de forma espectacular. Caída libre. Básicamente porque si ya no eres una empresa de crecimiento, si tus ventas no crecen exponencialmente como una buena empresa de crecimiento, ya no te pueden valorar a valoraciones altas. Free cash flow de 30 veces o PER de 35 veces. Ya no estás creciendo tanto y por lo tanto el analista, por lo tanto los inversores te valorarán a precios inferiores, te valorarán a free cash flow, EV/EBITDA, PER inferiores, por ejemplo a 15 veces free cash flow. Y esto es así porque si tú eres una empresa de crecimiento, pues los inversores estarán dispuestos a pagar una valoración más alta, un PER de 30, 35, un EV Free Cash Flow también de 30, 35, un EV EBITDA de 35, 40, pero si dejas de ser una empresa de crecimiento, esas valoraciones van a caer drásticamente, porque los inversores no estarán dispuestos a pagar una valoración tan alta, y nos podríamos encontrar que estos inversores solo quisieran pagar un Free Cash Flow de 15 veces, un PER de 20 veces o un EBITDA de 15, 20 veces. Eso lo veis normal, ¿verdad? Vosotros estáis dispuestos a pagar más por una empresa que tiene un crecimiento exponencial y a pagar menos por una empresa que no tiene mucho crecimiento. ¿Lógico? Según este artículo, aunque el free cash flow que acabo de comentar no cayese, cosa que es bastante difícil viendo las ventas del último trimestre, la caída del 5,5%, Apple debería valer 1,6 trillones de dólares, o lo que es lo mismo, desde la capitalización bursátil actual, tendría que estar un 30% más barata. Como conclusión, el artículo en ningún momento niega que Apple sea un empresón, no lo niega para nada, al contrario, lo dice, y dice que tiene un excelente moat, pero sí que dice que los precios actuales son muy, pero que muy exigentes, teniendo en cuenta que el crecimiento futuro de la empresa no está del todo claro. Más que claro, ve complicado que las ventas de la empresa sigan creciendo, incluso que podrán decrecer. Y comenta que el precio actual de sus acciones se basa porque muchos inversores siguen pensando que las ventas futuras de Apple serán iguales, serán comparables con las ventas del pasado. Y si eso no se materializa, ahí es donde vendrán los problemas y las caídas bursátiles. Así que, si el aumento de ventas de Apple no se materializa, según este artículo, podemos ver caídas muy, pero que muy fuertes, del 30%. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que las ventas de Apple van a caer y esto va a hacer que el free cash flow caiga desproporcionadamente y por lo tanto el precio de sus acciones también vaya para abajo?
Como he dicho al principio, déjamelo saber aquí abajo en la zona de comentarios. Espero que el vídeo de hoy te haya aportado valor. Muchísimas gracias por apoyar al canal y como siempre nos vemos en futuros vídeos. ¡Hasta luego, tiburones!